Buenas tardes, mister. Espero se encuentre bien. Soy Natalia Quirós y el día de hoy hablaré sobre la democratización de la sociedad chilena, nuevos actores sociales a mediados del siglo XX. La democratización, en especial la política, es el proceso de establecer o extender las instituciones que definen un régimen democrático. En el siglo XX, la democracia tuvo progresos importantes como el cuerpo electoral, que se amplió considerablemente gracias al voto para la mujer. Y hablando del derecho a voto, trataré los efectos que tuvo la ampliación del sufragio en las mujeres, fechas significativas para ellas, cómo fueron incluyéndose en la vida laboral y universidades para luego convertirse en profesionales, y también sobre su participación política. Junto con los cambios también se encuentran los movimientos obreros y de la clase media. El surgimiento de los nuevos actores sociales a mediados del siglo XX, mismos que dieron empoderamiento a la clase media, profesionales, funcionarios públicos y estudiantes, mapuches y obreros que comenzaron a participar a partir de la década de 1930. Para que estos movimientos ocurrieran, hubo un creciente acceso a una cultura de masas, medios de comunicación, radio, teatro, cine, nuevos estilos musicales, etc., y una relación con el proceso de democratización en Chile a mediados del siglo XX. El voto femenino fue uno de los más prominentes avances de la época y tiene una carga simbólica importante, dado que la mujer logra reconocerse como individuo, sujeto de derechos y deberes. En Chile, mujeres participaban en servicios domésticos e industria manufacturera, y a mediados del siglo XX comenzaron a incorporarse en universidades y en el mundo profesional. La educación durante el siglo XIX en mujeres solo alcanzaba la primaria y en algunos casos la secundaria, mientras que en el siglo XX, en 1877, un decreto les permitió ingresar a la educación superior. En 1940, el 25,1% lograba pertenecer a esta. En 1954, el porcentaje aumentó a un 40%. A inicios del siglo XX, la participación política femenina era nula. No fue hasta 1901 que se creó la Sociedad de la Emancipación de la Mujer, y para 1922 ya existía el Comité Pro Derechos de las Mujeres y un partido cívico femenino. Siguiendo con la participación femenina en Chile, el decreto Massa en 1925 modificó el Código Civil chileno, dando más autonomía a las mujeres en temas patrimoniales y de participación civil. En 1935 fue la primera votación en elecciones municipales. Luego, en 1949, el presidente Gabriel González Videla firmó la ley que otorgó el sufragio pleno de la mujer, y en 1952 ocurrió la primera votación femenina en elecciones presidenciales. El siglo XX trajo consigo la irrupción de la sociedad de masas y permitió que aparecieran nuevos actores sociales. Ser un actor social implica la toma de conciencia de un sujeto sobre su condición histórica. Para que esto sucediera, hubo una ampliación de la educación y un desarrollo de los medios de comunicación que favoreció la lucha por las demandas de los grupos emergentes. Gracias a esto hubo un empoderamiento de la clase media, profesionales, funcionarios públicos y estudiantes, que crearon organizaciones para representar sus intereses, sumándose al debate político y social. Los profesionales se comprometieron con las políticas del estado de bienestar y crearon organizaciones como la Asociación Médica de Chile en 1931. Los trabajadores de la administración pública fundaron en 1943 la ANEF, Agrupación Nacional de Empleados Fiscales, y los estudiantes tuvieron una destacada participación política fundando la FECH, Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, en 1906, que adquirió un rol activo en las luchas sociales en la primera mitad del siglo XX. Por otra parte, a partir de la década de 1930, los sectores obreros alcanzaron importantes logros en temas de protección social y organización. Estos estuvieron auspiciados por las políticas públicas del Estado benefactor y por una mayor capacidad de acción a partir del aumento de la sindicalización. En estos movimientos también se incluyó las comunidades mapuches, que crearon organizaciones destinadas a reivindicar su identidad y sus derechos. Entre ellas, el Frente Único de Araucanos en Chile, que se integró al Frente Popular en 1937. Los cambios en el plano político y económico que trajo la Gran Guerra tuvieron consecuencias desde un punto de vista social.
Con la gradual reducción de jornada laboral, el estado de bienestar y la industria del entretenimiento, hubo un impacto popular. La extensión del ocio entre las clases trabajadoras convirtió al pueblo en generador y consumidor publicitario del deporte, moda, música, cine, etc. Debido a la capacidad de reproducción y cobertura alcanzada por estos medios, se refirieron a ellos con el nombre de medios masivos. En torno a esto, observaron el surgimiento de un nuevo tipo de cultura, al que dieron el nombre de cultura de masas. También surgieron cambios industriales y económicos, como los primeros clubes deportivos y un modelo educativo en las escuelas públicas. Para olvidar la guerra pasada, se relajaron las costumbres y los jóvenes rechazaron lo convencional a favor de una mayor libertad. Recortan faldas y peinados y pierden la vergüenza de bailar en público. Surgieron estilos musicales que congregaban a multitudes deseosas de escuchar a los intérpretes y de practicar nuevos bailes. Es llamada la era del jazz, debido a su expansión por todo el mundo con nuevos espectáculos, clubes y salas de baile. París se convirtió en la capital mundial de la moda. Aparece un nuevo tipo de mujer, trabajadora, urbana, deportista a causa de los cambios sociales de los años 20. En la prensa se comenzaron a producir las revistas especializadas, las deportivas y las dedicadas a la mujer. Luego nacen los medios de comunicación masivos, como lo es la radio, cuyas ondas se difundieron por campos y ciudades. El problema de estas es que buscaban la adhesión de los ciudadanos a los planes políticos mediante la manipulación, dirigiendo la voluntad de las personas y volviéndose en un excelente instrumento de publicidad. Surge el cine, donde los hermanos Lumière, con su primera película en 1895, lograron que este se convirtiera en uno de los principales espectáculos del siglo XX y la industria cultural más importante. En el cine mudo estaba Charles Chaplin y los hermanos Marx, que fueron grandes cómicos de la primera etapa del cine sonoro. En Chile, con el aumento de la esperanza de vida y población, debido al alfabetismo, sectores medios y populares pudieron tener acceso a la educación. Ahora las mujeres se incorporan a la vida pública y hay un mejor ingreso a las artes y la literatura. Todo esto por la cultura de masas y la llegada de los medios de comunicación. ¿Por qué es importante el tema abordado en la actualidad? El tema en la actualidad es importante, ya que en el caso de las mujeres, si no fuera por todas las luchas que realizaron durante el siglo XX, hoy en día no tendríamos derecho a voto, y mucho menos acceso a la educación superior, que luego nos sirve para ser profesionales. Así también para los obreros y clase media, que exigieron y reclamaron sus derechos para obtenerlos, y de no ser por ellos, hoy en día su participación tanto en Chile como en el resto del mundo sería casi nula. En cuanto a la cultura de masas, la llegada de estos medios como la prensa, el cine, teatro, etc., permitieron la entretención y el acceso a la información de la población. Sin ella, hoy en día sabríamos poco o nada de lo que sucede a nuestro alrededor y no tendríamos muchas opciones de pasatiempos. Lo mismo pasa con las revistas, que hoy en día más bien vendrían siendo las redes sociales, que nos permiten acceder de forma rápida a la información que necesitemos y podamos estar al día con las noticias nacionales e internacionales. Sin estos movimientos realizados en el siglo pasado, ninguna de las acciones que se han vuelto algo cotidiano con el paso de los años existiría. La información de esta disertación fue extraída de las páginas 43 y 142 del libro, junto con algunas de las clases vistas, y las de Internet fue de las siguientes páginas: Biblioteca del Congreso Nacional de Chile, blogspot.com y Carito, y la plataforma digital de Economía, Derecho y otras ciencias sociales y humanas. Gracias por su atención, que tenga buena tarde.